Acompáñenme en su Biblia a Lucas 17:10. Lucas 17:10. La semana pasada comenzamos a estudiar el tema de las buenas obras. Estamos estudiando la confesión de fe a la cual nos apegamos como iglesia. Nos apegamos a la confesión de fe bautista de Londres de 1689. Esta confesión obviamente se escribió en ese año, entonces tiene 300, poquito más de años que se redactó, con el fin de evitar que cayéramos nuevamente en los baches en los que se cayó y por los cuales fue necesaria una reforma en el siglo XVI. Por eso es que se redactaron las grandes confesiones de fe históricas durante ese siglo XVI y sobre todo el siglo XVII. Hemos ido paso por paso, aunque la confesión de fe apenas va en el tema número 17, me parece. Nosotros ya vamos en el 22, no porque vayamos más adelantados, algunos temas como este lo hemos partido en dos. Dice Lucas 17:10. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido ordenado, digan: siervos inútiles somos, pues no lo que debíamos hacer, eso hicimos. Vamos a orar, cierre sus ojos. Señor y Dios, te damos gracias en esta tarde que nos permites, porque siempre es tú el que lo permite, Señor, el que lo determina. No es porque somos mejores, es porque tú eres bueno y nos has traído a tu casa para escuchar tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de renovar nuestra mente, pero te pedimos que también baje a nuestro corazón y nos transformes para poder reflejar a Cristo en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de sentir, en nuestra manera de pensar. El día domingo ya nos lo enseñaba, Señor, por medio de la vida de Esteban. Queremos llevar una vida equilibrada, Señor, no solamente saber mucho, sino eso que sabemos vivirlo y tener los sentimientos correctos. Cual Esteban, poder hasta un día decir a nuestros enemigos, aunque nos estuvieran apedreando a muerte: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cosa nada sencilla, pero tampoco imposible para ti cuando renuevas nuestra mente. Te lo pedimos, Señor, sobre todo para que tú seas glorificado. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios. La semana pasada comenzamos con esta enseñanza, le decía, titulada de las buenas obras. Ya vimos los tres primeros párrafos. El primer párrafo nos habla de la norma de las buenas obras, cómo estas buenas obras son expresadas positivamente por Dios. Las buenas obras son lo que Dios dice que son buenas obras. Y la expresión negativa, tú no puedes hacer tus propias buenas obras. Acuérdese, eso es Maquiavelo. El fin justifica los medios. No lo dijo Cristo, lo dijo Maquiavelo. Tú no puedes hacer algo esperando que tenga un buen fin o pensando que es por un bien mayor, aunque esté haciendo mal, pero es para la gloria de Dios. Y le ponía el ejemplo de las personas que, por ejemplo, quieren vivir en pecado y al final de cuentas dicen: pero estoy dando mi ofrenda al Señor. No se puede así. Las buenas obras son las que el Señor marca. Ya vimos que las buenas obras son importantes por 8 puntos. ¿Cuál? Son la evidencia de que tienes fe y arrepentimiento. Las buenas obras no salvan, ahorita lo vamos a recordar, pero sí son una evidencia de que tienes fe. Muestran tu gratitud, fortalecen la seguridad de tu salvación, son de testimonio entre los mismos hermanos, son un adorno de gracia al evangelio, callan la boca de los enemigos del evangelio. Hay gente que de todos modos va a blasfemar del evangelio, pero cuando tú vives en buenas obras, callas esas bocas, glorifican a Dios y muestran el llamado irrevocable de gracia a nuestras vidas. El tercer párrafo, la causa de las buenas obras, es: Dios nos capacita a realizarlas, pero no debemos de ser negligentes para hacerlas. Acuérdese cuál es nuestra labor: ser dóciles al Espíritu Santo. Sí, es Dios quien pone el querer como el hacer, pero tú no te puedes cruzar de brazos y decir: pues Dios no ha puesto en mí hacer buenas obras. Por supuesto que lo pone. Tú tienes que ser copartícipe y ser dócil a la obra del Espíritu Santo. Continuamos entonces, inciso D. Aquí vamos entonces, de las buenas obras, de las buenas obras.
Ya van los demás incisos. Inciso D. ¿Qué dice el inciso D, el párrafo D? Se lo leo y ahorita lo explicamos. Dice así la confesión de fe. Quienes alcancen la máxima obediencia posible en esta vida quedan tan lejos de llegar a un grado supererogatorio, ahorita vamos a ver qué es eso, y de hacer más de lo que Dios requiere, que les falta mucho de lo que por deber están obligados a hacer. El inciso D nos habla de las limitaciones de las buenas obras. Nos habla de las limitaciones de las buenas obras. Y apréndese esta palabra, supererogatorio. Supererogatorio, que es por encima del deber. ¿Qué significa esto? Que tus buenas obras nunca van a estar por encima de lo que Dios marca. No van a ser perfectas. Por muchas buenas obras que hagas, no te sientas orgulloso de ellas. No son tan buenas como tú lo crees. No son perfectas, están manchadas todavía con el remanente de pecado que tienes tú. Las obras de supererogación son imposibles. Tú no puedes hacer buenas obras más allá del deber. Vamos a las siguientes citas. Comenzamos. Mi hermano Leo, Primera de Reyes 8:46. Mi hermano Gabriel, por favor, Salmo 130, versículo 3. Y todos los demás estamos en Lucas 17:10. Primera de Reyes 8:46. ¿Qué dice? Solamente con la primera parte. Salomón está orando cuando dedica el templo del Señor y dice, si pecaren contra ti, porque no hay hombre que no pecare. Aquí estamos en la clase, porque no hay hombre que no pecare. Entonces, ¿qué es lo que nos llama la atención aquí? Que ningún ser humano puede llevar a cabo obras más allá del deber. Jamás puedes hacer más allá de lo que Dios tiene establecido. Dios tiene una norma y tú no puedes decir, yo ya cumplí y estoy por encima. ¿Por qué? Tan solo por lo que dice Salomón en Primera de Reyes. Ningún hombre puede decir que no tiene pecado. Así que aún tus buenas obras todavía están salpicadas un poco por el pecado. Salmo 133. ¿Quién podría mantenerse? Si el Señor nos ve nuestras buenas obras, pero las ve todavía con pecado, ¿quién puede mantenerse? Y Lucas 17:10, lo acabamos de leer al inicio, nuevamente dice, así también ustedes, está hablando de un siervo inútil que fue e hizo todo lo que el Señor le había mandado. Tienes que salir, tienes que ir al campo, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer lo aquello. Y cuando termine, así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ordenó, digan, siervo inútil soy, pues solamente hicimos lo que debíamos de hacer. No podemos llevar más a cabo de lo que Dios nos ha mandado. Es imposible. Escriba entonces en este párrafo, nuestras buenas obras, por muy dedicadas que sean, nunca estarán a la altura de la perfección de Dios. Nuestras buenas obras, por muy dedicadas que sean, nunca estarán a la altura de la perfección de Dios. Esta es la limitación de las buenas obras. Tomemos como ejemplo el Sermón del Monte. Yo no sé si ha leído el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Y compara tu vida, comparemos nuestras vidas con el Sermón del Monte y nos daremos cuenta que estamos muy por debajo de las expectativas de la perfección que Dios marca. Debido a la debilidad de nuestra carne en esta vida, nuestras buenas obras se ven solamente como una obediencia parcial a la santidad, a la justicia y a la voluntad de Dios. Pero esto, lejos de ser algo negativo para el creyente,
es todo lo contrario. Creo que me vea y entienda lo que le acabo de decir. Debido a la debilidad de la carne, nuestras buenas obras no son perfectas. Solamente obedecemos parcialmente a la santidad, a la justicia, a la voluntad de Dios. ¿Esto es malo? No. ¿Por qué? Escriba que nuestras buenas obras imperfectas sean aceptadas por Dios. Es una prueba más de su gran misericordia. Que nuestras buenas obras imperfectas sean aceptadas por Dios es una prueba más de su gran misericordia. Entonces, acabamos de decir, nuestras buenas obras son limitadas, nunca van a llegar a la perfección de la santidad de Dios, pero esto no es necesariamente malo. Esto nos demuestra nuestra necesidad de Cristo y nos muestra la gran misericordia de nuestro Dios. Inciso E. Este estuvo relativamente sencillo. Inciso E. Leo la confesión de fe al pie. Dice así: nosotros no podemos, aún por nuestras mejores obras, merecer el perdón del pecado o la vida eterna de la mano de Dios, a causa de la gran desproporción que existe entre nuestras buenas obras y la gloria que ha de venir, y por la distancia infinita que hay entre nosotros y Dios, a quien no podemos beneficiar por dichas obras, ni satisfacer la deuda de nuestros pecados anteriores, hasta cuando hemos hecho todo lo que podemos. No hemos sino cumplido con nuestro deber, y somos siervos inútiles, y tanto en cuanto son buenas proceden de su espíritu, y en cuanto son hechas por nosotros son impuras, y están mezcladas con tanta debilidad e imperfección, que no pueden soportar la severidad del castigo de Dios. ¿Qué dice aquí? 4 cosas nos dice aquí. Que bueno, este párrafo es: las obras meritorias son imposibles. Es imposible que tus obras merezcan algo. Las obras meritorias son imposibles. De eso se trata este párrafo. Número 1. Las buenas obras no merecen la salvación. No te confundas. No vamos a ir. Romanos 8:18 dice que la gloria venidera es mucho más grande de lo que podemos hacer aquí. Escribe en ese punto: la salvación es por gracia siempre. Las buenas obras no son para ser merecedores de ella. La salvación es por gracia siempre. Las buenas obras no son para ser merecedores de ella. Mucho cuidado con esta parte como cristiano. Tú no puedes pensar: sí, es que mis buenas obras, entonces por eso soy salvo, porque hago muchas buenas obras. Mentira, tus buenas obras no merecen la salvación. Segundo, también, y va por ahí también, aquí vamos a realizar buenas obras no es un favor que le hacemos a Dios. Es el punto número 2. No es un favor al Señor. Exacto, para allá íbamos. Por eso se llaman obras, por eso se llama las obras meritorias, son imposibles. Nada de lo que tú hagas tiene mérito delante de Dios. No tiene mérito alguno. Ese es el punto número 2. Las buenas obras son nuestro deber. No es un favor que le hacemos a Dios. Tú no puedes pensar exactamente, qué buen ejemplo, de esa manera y decir: bueno, ya soy salvo, ok, mis buenas obras no me hicieron salvo, pero ya soy salvo, ya hago buenas obras. Eso significa que mis buenas obras Dios me las tiene que recompensar y me tiene que ir bien. ¿Dónde dice eso en la Escritura? No lo dice en ningún lado. De hecho, dice todo lo contrario. Vamos a las siguientes citas. Job 22:3, por favor, leo. Job 35:7. Mi hermano Gabriel.
Y nuevamente leemos todos Lucas 17:10. Job 22:3, fuerte. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Te está diciendo Job, ¿qué gana Dios con que tú hagas las cosas bien? ¿Qué le das a Dios? ¿Tiene contentamiento? Es algo que Él, ay, qué bueno, ay, es que si no haces buenas obras, híjole, yo no podía estar en paz y yo no me sentía bien. No, para nada. Job 35:7. Hasta ahí nada más. ¿O qué recibirá de tu mano? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? Ok, vamos a suponer, ya eres justo, haces puras buenas obras y haces las cosas bien. ¿Eso significa que le estás dando algo a Dios o estás recibiendo algo de nuestra mano? No, Lucas 17:10, así también ustedes cuando hagan sus buenas obras digan, siervo inútil soy. Escribe, nuestras buenas obras no benefician en nada al Señor. Es lo menos que podemos hacer si entendemos nuestra salvación. Nuestras buenas obras no benefician en nada al Señor. Es lo menos que podemos hacer si entendemos nuestra salvación o nuestra redención. Y lo vimos la clase pasada, hacemos buenas obras por agradecimiento, porque una vez que has entendido lo pecador que eras, una vez que has entendido el castigo que tenías que llevar, una vez que has entendido que ese castigo no lo llevó cualquiera, lo llevó el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y que resucitó y que te ha dado vida eterna y que te justificó, te santificó, te llamó, te eligió, te glorificó. Una vez que entiendes todo en tu salvación, dice Señor, lo menos que puedo hacer es obedecerte y hacer buenas obras. Por eso es que nuestras buenas obras no benefician en nada al Señor. Es lo menos que podríamos hacer si entendemos nuestra salvación. Número 3, no merece nada nuestras buenas obras porque las inspiró el Señor. Porque todavía podría ponerse alguien rudo y decir, pero yo las estoy haciendo, ¿a poco ni siquiera me va a dar algo el Señor? Y híjole, ¿qué crees? Lo dijimos la clase pasada, el que pone el querer como el hacer es Él. Si Él no te da el querer como el hacer, tú no haces buenas obras. Dime qué te mereces. Nada. Entonces no vayas. Gálatas 5:22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es, y ya te enlista de las 9 facetas del fruto del Espíritu. No te dice más el fruto que tú das o más el fruto del cristiano. ¿El fruto de quién? Del Espíritu. Número 4, si Dios basara su justicia, si Dios basara su justicia en nuestras buenas obras, si Dios basara su justicia en nuestras buenas obras, mereceríamos condenación. Ok, no estás conforme y dices, no, a mí que Dios me dé por mis buenas obras. ¿Seguro? Merecerías condenación, ¿por qué dice eso, pastor? Porque eso es lo que dice la Biblia. Vamos a Proverbios 29, leo por favor, Eclesiastés 7:20, mi hermano Gabriel, Gálatas 5:17, mi hermano Ángel, y acompáñenme todos a Primera de Juan 1 del 6 al 10. Repito las citas: Proverbios 29, Eclesiastés 7:20, Gálatas 5:17 y Primera de Juan 1 del 6 al 10. Pero es que entonces no tengo nada de qué gloriarme. Ya entendiste el punto. Entonces, si tú dices, es que si es así, entonces no tengo nada de qué sentirme bien o orgulloso o nada. Ya entendiste el punto. Entonces, por eso los reformadores o los escritores de la confesión pusieron las obras meritorias, que tú creas que mereces algo, son imposibles. No se puede, no tienes nada de qué sentirte orgulloso a realizar buenas obras, porque las buenas obras nos salvan, porque las buenas obras son el favor, no le haces un favor a Dios, porque tus buenas obras las inspira el Señor, y si Él te diera justicia por buenas obras, entonces la justicia divina mandaría condenación. Fuerte, Proverbios 29. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? ¿Quién podrá decir,
Ah, yo mis buenas obras son perfectas, estoy limpio. Ahí está, acabo de decir Proverbios que no. Es nada más un versículo. Bueno, vamos a ver qué dice Eclesiastés 7:20. Ya dos versículos. Ah, pero usted te está hablando nada más del Antiguo Testamento, pastor. Vamos al Nuevo, Gálatas 5:17. Y que conste que no son mis citas, ni las escribí yo. Yo nada más te estoy explicando lo que dice la confesión de fe. Entonces, si hay alguna situación, pues ya cuando estés en el cielo les dices a los que escribieron, entre ellos Richard Baxter, Juan Bunyan, varios de los reformadores, ahí les reclamas a ellos. O al Señor que inspiró la palabra. Fuerte, Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagan lo que quieren. Para que no hagan lo que quisieran. La parte que nos interesa aquí es que Pablo especifica y dice, oigan, todavía hay carne contra espíritu, todavía hay ese conflicto ahí. Entonces, si nuestra carne está manchada con pecado, ¿cómo serían nuestras buenas obras? Si dijéramos, dame mi pago con buenas obras, estarían manchadas con un poquito de pecado. Pero un poquito de pecado es suficiente delante de Dios para que Dios diga, fuera de mi vista. Y por último, primera de Juan 1 del 6 al 10 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ojo, está hablando con personas cristianas, no inconversas, y les dice, tú como cristiano, si dices que no tienes pecado, te engañas a ti mismo y la verdad no está en ti. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Escriba aquí, si Dios nos diera el pago de acuerdo a las buenas obras que hacemos, todos estaríamos condenados. Si Dios nos diera el pago de acuerdo a las buenas obras que realizamos, todos estaríamos eternamente condenados. No le quite el eternamente. Si Dios nos diera el pago de acuerdo a las buenas obras, todos estaríamos eternamente condenados. Siguiente inciso de la confesión de fe. A lo mejor aquí algunos ya estarán confundiéndose y dirán, a ver, entonces ¿qué pasa? Mis buenas obras también están manchadas de pecado, entonces ¿qué pasa? Bueno, para eso es el siguiente inciso de la confesión de fe, la aceptación de las buenas obras de los creyentes. Sí, tus buenas obras están manchadas con pecado, no te alcanzan para ser salvo, no le estás haciendo un favor a Dios, y si Dios te pagara por buenas obras te mandaría al infierno. Entonces, ¿por qué me pide buenas obras? ¿Cómo me acepta buenas obras? ¿Por qué me va a dar un premio por mis buenas obras? Vamos a verlo. Dice así la confesión de fe. No obstante, por ser aceptados los creyentes por medio de Cristo, sus buenas obras también son aceptadas en Él. No como si fueran en esta vida enteramente irreprochables e irreprensibles a los ojos de Dios, sino que a Él, mirándolas en su Hijo, le place aceptar y recompensar aquello que es sincero, aun cuando está acompañado de debilidades e imperfecciones. ¿Qué nos dice la confesión de fe? Número 1, nuestras buenas obras son aceptadas. Nuestras buenas obras son aceptadas por Dios, obviamente, porque están en Cristo. Entonces, ¿cómo me va a aceptar Dios mis buenas obras? Porque no te las está aceptando a ti, las está aceptando porque Cristo vive en ti. Y como Cristo vive en ti, Él ve a Cristo que está en ti, y por eso dice, ok, estas buenas obras las acepto, porque aunque esa persona, aunque Olaf está manchado de pecado, Cristo que está en él limpió ya ese pecado, y por Cristo que está en él puedo aceptar esas buenas obras. Éxodo 28:38, leo, Efesios 1:6 y 7,
Ángel, no, mi hermano Gabriel, ahora cambiamos el orden, Gabriel, por favor, y vamos todos a 1 de Pedro 2:5, ahora no alcanzó Ángel. Repito, Éxodo 28:38, Efesios 1:6 y 7 y 1 de Pedro 2:5 todos. Ya lo tenemos fuerte, Éxodo 28:38. Y estará sobre la frente de Aarón y llevará a Aarón las cuentas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Así es, hablando acerca de la lámina de oro que tenía que llevar en la frente el sacerdote Aarón, y está hablando para hallar gracia. No es porque tus buenas obras, está haciendo un tipo ahí en el Antiguo Testamento Dios por medio de Aarón y Moisés, y les dice, no es que sus buenas obras me agraden, es que es la forma en que hayan gracia. Está hablando de un tipo, de lo que iba a pasar después de miles de años, ahora que estemos en Cristo, que como Cristo está en nosotros, por así decirlo, llevamos una lámina de oro en la frente y Dios ve esa lámina de oro. Así pasaba en el Antiguo Testamento. Ahora no es que lleves una lámina de oro para que no digas, ¿dónde está la mía? Y te empieces a buscar, y es que Dios ve a Cristo que está en ti. De hecho, por eso es la lámina, está en la mente. Tenemos la mente ¿de quién? De Cristo, exactamente. Efesios 1:6 y 7. ¿Aceptos en quién? ¿Y quién es el amado? Cristo, está hablando de Cristo. Sígale, por favor. Según las riquezas ¿de qué? De su gracia. No las acepta porque somos buenos, las acepta porque están en Cristo, las acepta por gracia, por la gracia que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Y 1 de Pedro 2:5 nos dice así: ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Te está hablando de tus buenas obras. Ahora tú ya no traes un sacrificio de un becerro y lo sacrificas. Ahora tu sacrificio es espiritual. Y dice, ¿por medio de quién? ¿Por qué? ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Ahora tu sacrificio son tus buenas obras, y es aceptado porque lo haces por medio de Jesucristo. Las buenas obras, ya lo entendimos, no son perfectas. Nuestras buenas obras todavía están manchadas con pecado, no son inmaculadas. Nadie puede hacer más allá de lo que el Señor exige en su palabra. Es imposible para los seres humanos, ni siquiera los que hemos nacido de nuevo, podemos acercarnos a cumplir con los requisitos que demanda la perfecta ley de Dios. Escriba. Entonces, ¿por qué le llama buenas obras si nosotros no las hacemos perfectas, si no se parecen nada a la perfección? Escribe, se le conoce buenas obras como buenas obras porque Dios, que es bueno, es el quien nos motiva a hacerlas. Por eso son buenas obras, no porque sean buenas en sí, sino porque Dios, que es bueno, es quien nos motiva a hacerlas. Se les conoce como buenas obras porque Dios, que es bueno, es quien nos motiva a realizarlas. Por eso es que aunque nuestras buenas obras no son perfectas, no significa que Dios no las apruebe. Sí lo hace, pero porque son en Cristo y por Cristo. Por eso es que solo los regenerados podemos hacer las buenas obras que a Dios le agradan. Y ahorita vamos a adentrarnos en eso. ¿Se ha puesto a pensar, las buenas obras de un inconverso son buenas obras? ¿No? ¿Seguros? Número 2, si fueran solamente hechas por nosotros, si solo las hiciéramos nosotros, nuestras buenas obras obviamente seguirían manchadas de pecado. Pero no las hacemos solamente nosotros, las hacemos en Cristo. Por eso es que Dios las acepta. Las citas de aquí no las vamos a leer, son las mismas citas que vienen aquí en el punto 3 anterior. Número 3, a pesar de ser imperfectas,
A pesar de ser imperfectas, nuestras buenas obras, a pesar de ser imperfectas, Dios ha prometido, fíjate cómo es bueno Dios, recompensarnos. Pero mucho ojo, es una recompensa prometida, no merecida, que no es para nada lo mismo, y eso nos va a ayudar a no caer en ese error de, pero si estoy haciendo buenas obras, ¿por qué? A ver, una cosa es que Dios prometió recompensarlo y otra cosa es que merezcas la recompensa. No es para nada lo mismo, no se parece ni tantito. A pesar de ser imperfectas, Dios ha prometido recompensar nuestras buenas obras. Empezamos. Hebreos 6:10, leo. Mateo 25, mi hermano Gabriel, 25, 21 y 23. Ángel, Mateo 10, 41 y 42. Esther, Primera de Corintios 3, 8 y después el 14. Allá atrás, mi esposa, Segunda de Timoteo 4, 8. Y vamos todos a Apocalipsis 22, 12. Repito las citas. Ya sabemos el orden, porque a mí se me olvida, entonces usted lleve ahí su orden. Hebreos 6:10, Mateo 25, 21 y 23. Mateo 10, 41 y 42, Primera de Corintios 3, 8 y 14, Segunda de Timoteo 4, 8, Apocalipsis 22, 12. Fuerte. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. Hasta ahí nada más, porque Dios no es injusto para olvidar la obra y el trabajo de amor que hicieron en su nombre. Si nosotros que somos pecadores sabemos granjearnos y decimos, ay, oye, nos ayudó, ahora sí estuvo aquí haciendo y me echó la mano, pues aunque sea voy a invitarle un taco, aunque sea voy a ayudarle, aunque sea voy a hacer esto. Y nosotros los seres humanos que somos pecadores, que no somos perfectos, cuánto más nuestro Dios, que no es injusto, se va a olvidar de nuestras buenas obras. Mateo 25, 21. Hasta ahí nada más. El 23 dice exactamente lo mismo. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Mateo 10, 41 y 42. El que reciba un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿No perderá su qué? Su recompensa. Siguiente, Primera de Corintios 3, 8 y luego el 14. Hasta ahí nada más. Pablo aclara que habrá recompensa por la labor. Segunda de Timoteo 4, 8. Él ha prometido darnos una corona de justicia. Y Apocalipsis 22, 12 dice, he aquí, hablando el Señor Jesucristo con Juan, yo vengo pronto, ¿y qué? Y mi galardón conmigo, ¿para qué? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Ojo, debemos dejar bien claro la gran diferencia que hay entre una recompensa prometida, Dios está prometiendo recompensarnos, y una recompensa merecida. No merecemos la recompensa por las buenas obras, pero Dios, que es bueno, ha prometido darnos una recompensa, con todo y que Él mismo es quien nos dio las buenas obras. ¿Por qué no merecen recompensa nuestras buenas obras? Por 4 motivos. 2, 3, 4. Primero, porque solamente le estamos dando lo que Dios nos dio que hiciéramos. Solamente estamos obedeciendo, vaya. Solo obedecemos. No estás haciendo nada de más.
Siervo inútil soy, no hice más lo que tenía que hacer. Segundo, porque es Dios quien pone el querer como el hacer. Entonces, si alguien mereciera una recompensa, sería Él, no tú. Tú no tienes ningún crédito. Tercero, porque nuestras buenas obras son imperfectas, solo le agradan porque son en Cristo. Y número 4, porque no se comparan con la recompensa eterna. Si vieras lo que Dios tiene preparado, que dice el apóstol Pablo, que nunca ha subido a cabeza de hombre, ni ojo ha visto, ni oído ha escuchado, ni corazón ha sentido lo que Dios tiene preparado para que los que le aman. Entonces, si tuvieras la recompensa tan grande que tiene Dios, y el día que la veas, vas a voltear a ver tus obras y vas a decir, o sea, por esto poquitito que hice me vas a dar todo esto, Señor. Entonces el Señor te va a decir, es que no te estoy dando porque te lo merecías, te lo estoy dando porque te lo prometí, que no es para nada lo mismo. Inciso G. Ahorita lo levantamos. Inciso G. Lo leo, dice así: las obras hechas por hombres no regenerados, aunque en sí mismas sean cosas que Dios ordena y de utilidad tanto para ellos como para otros, sin embargo, por no proceder de un corazón purificado por la fe y no ser hechas de una manera correcta de acuerdo a la palabra, ni para el fin correcto, pues no son para la gloria de Dios, son por tanto pecaminosas y no pueden agradar a Dios ni hacer que alguien sea digno de recibir gracia de parte de Dios. Y a pesar de esto, el descuido de las buenas obras es más pecaminoso y desagradable a Dios. ¿De qué nos habla el inciso G? Las buenas obras o las buenas obras de los no regenerados. ¿Qué pasa con los no creyentes y sus buenas obras? ¿Qué dice la Biblia? Más que qué dice la confesión de fe, ¿qué dice la Biblia? Primero, que si hacen cosas buenas, estas vienen de Dios. Así es. También un no regenerado puede hacer cosas buenas moralmente, pero estas provienen de la gracia común de Dios. Primera de Reyes 21, 27 al 29, leo. Segunda de Reyes 10, 30 y 31, mi hermano Gabriel. Romanos 2, 14, Ángel, y vamos todos a Filipenses 1, 15 al 18. Mucho ojo, sí, la gente no regenerada puede hacer cosas buenas moralmente hablando. Tú has visto y has conocido, lamentablemente todos conocemos, y digo lamentablemente porque luego es para vergüenza nuestra, a personas no creyentes que llevan una vida moralmente mucho mejor que la de los creyentes. Y dices, híjole, ya nada más le falta ser cristiano. Pues nada más, de hecho le falta todo, pero a final de cuentas dices, oye, sí, moralmente es una persona que ayuda, que hace, que va, que de esto, que sí pueden hacer cosas buenas moralmente, pero no es porque ellos sean buenos, vienen de Dios, y póngale ahí, de la gracia común. ¿Qué es gracia común? En su momento lo explicamos en soteriología. No es que hay una gracia que no vale y es común, sino que es una gracia para todo el mundo. Hay una gracia especial para los elegidos en la cual Dios te llama a los pies de Cristo, pero hay una gracia común. Hay una gracia que Dios deja en todo el mundo. ¿Dónde lo vemos? Cuando Jesús les dice, Dios es bueno y hace salir su sol para justos. ¿Y quién más? Y nada más justos. Los injustos nunca ven el día. No, para justos e injustos. Ahí está la gracia de Dios para todos. Hay una gracia común.
Ya si estamos hablando de salvación, eso es otra cosa. Entonces sí hay personas que hacen cosas buenas, pero eso viene de la gracia común de Dios. ¿Dónde encontramos esto? Primera de Reyes 21, 27 al 29. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestiduras y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. diciendo: ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal a sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿Quién era Acab? El peor de los reyes de Israel. Los reyes de Israel hicieron muchas cosas malas, pero si tú lees el libro de Reyes, de Crónicas, te darás cuenta que hay un rey que sobresale en su maldad y ese es Acab. La regó vez tras vez, tras vez, tras vez. De hecho, él es el responsable del episodio de los profetas de Baal, Elías contra los profetas de Baal. Llega Elías, se le para enfrente y le dice: tú así, así y así. Y él se humilla y dice: no, tienes razón, él no era salvo. No es una persona que podamos decir, es que se arrepintió. Las cosas que hizo bien fue únicamente por temor a las consecuencias, pero a final de cuentas hizo cosas bien. ¿Eso vino de por qué salvo? No, vino de la gracia común de Dios. Por eso es que tú puedes decir, pero ¿por qué veo a tanta gente que luego no hace cosas malas y que es buena? Porque Dios en su gracia lo permite. Segunda de Reyes 10, 30 y 31. Aquí otro ejemplo. De Jerobal, todavía se remite al libro de Jueces. Vaya, ¿quién era Jehú? Jehú fue el encargado de acabar con Jezabel. Jehú era una persona que no usurpó, pero se ganó el trono a sangre. Y entonces Jehú hizo la voluntad del Señor. Dios le dijo: tú vas a hacer así, así. Él hizo la voluntad del Señor, pero no fue un convertido, porque aún siguió los caminos de maldad. Ahí nos damos cuenta que también la gente inconversa puede llegar a hacer cosas buenas. Romanos 2:14. Así es, también los gentiles hacen cosas buenas, está parafraseando Pablo. Filipenses 1 del 15 al 18. Pablo habla de acerca de personas que no eran conversas, dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. No están predicando porque amen al Señor ni sean convertidos, nada más porque me ven en la cárcel ya se agarraron valor. Otros sí de buena voluntad. Unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Solamente lo hacen para añadir aflicción a mis prisiones. Nada más son contreras. Lo único que quieren es hacer sufrir más a Pablo. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Hasta el cual le dije, hasta el 18. 18 dice: ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, o sea, gente inconversa o gente conversa, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún más. Encontramos entonces, no solamente en libros históricos, sino en libros doctrinales, que hay gente que puede hacer cosas agradables o cosas buenas moralmente sin ser convertido. Escriba. Pero tiene que quedar claro esto en su mente: hasta las buenas obras realizadas por los inconversos son producidos por la gracia de Dios. Son producidas, perdón, por la gracia de Dios. No tienes que pensar y decir: ya es salvo. No. O es que él sí es bueno. No, porque entonces vas en contra del evangelio mismo, porque no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿por qué hace cosas buenas? Porque Dios en su gracia común le dio para hacer esas cosas buenas. Repito, hasta las buenas obras realizadas por los inconversos son producidas por la gracia de Dios. Número 2, pero siguen siendo hechas por corazones no regenerados. No se te olvide eso.
Leo Génesis 4:5. Y Ángel, tú, ahora sí lo vamos a cambiar porque esta va ligada. Hebreos 11:4 al 6. Mi hermano Gabriel, 1 Timoteo 1:5. Esther, Romanos 14:23. Y vamos todos a Gálatas 5:6. Repito las citas. Génesis 4:5 e inmediatamente acabando, por favor Ángel, Hebreos 11:4 al 6. 1 Timoteo 1:5, Romanos 14:23 y Gálatas 5:6. Fuerte. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó Su semblante. La ofrenda de Caín no la miró con agrado el Señor. ¿Por qué? Hizo algo bueno, trajo una ofrenda al Señor, pero la trajo con un corazón no regenerado. ¿Cómo lo sabemos? Hebreos 11 del 4 al 6. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Por qué fue mejor el sacrificio? Por la fe, porque él sí tenía fe, él sí tenía un corazón regenerado, él sí tenía un corazón creyendo en la promesa de Dios y creyendo en él como su Salvador. Adelante, ahí mismo. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe no traspuesto para no ver muerte, y no fallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el se acerca a Dios crea que le hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Entonces, ¿por qué fue agradable el sacrificio de Abel y el de Caín? No, porque lo hizo con un corazón regenerado, porque lo hizo con fe. Primera de Timoteo 1:5. Así es, de corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida. Cuando tú haces las cosas así, tu corazón está regenerado. Si no, no es un corazón regenerado. Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no viene de fe, ¿qué es? Es pecado. Gálatas 5:6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra en buenas obras de amor o en el amor. Escribe entonces: a pesar de ser moralmente aceptables, las buenas obras de los inconversos no provienen de la fe salvífica que solamente el Señor da. A pesar de ser moralmente aceptables, las buenas obras de los inconversos no provienen de la fe salvífica que solo el Señor da. Y si no sabes qué es fe salvífica, regrésate un par de temas atrás, ahí lo vimos, lo que es la fe salvífica. Sí, moralmente es aceptable. No estamos diciendo que, entonces no es bueno. No, sí, moralmente se ve bien. Pero esa buena obra, como la hizo un inconverso, no viene de fe, sobre todo de la fe salvífica. Pero sí dice que cree en Dios, pero cree a su manera, no cree verdaderamente para salvación. Y entonces, no pueden ser, número 3, hechas correctamente. Obviamente frente a Dios. Primera de Corintios 13:3, leo y vamos todos a Isaías 1:12. Primera de Corintios 13:3 y todos vamos a Isaías 1:12. Sí, por favor, fuerte. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. De nada te sirve. No importa tus buenas obras, no tienen amor, no vienen en Cristo, en otras palabras, no sirven de nada. Isaías 1:12 dice así: ¿quién demanda esto de sus manos cuando vienen a presentarse delante de mí?
para pisar mis atrios. ¿Qué? Si tú lees un poquito más atrás, dice, oh, Israel vino y me trajo ofrenda y me trajo cosas para ofrecerme y todo. Y dice, ¿quién les demandó esto de mis manos, de sus manos? ¿Quién se los pidió? Cuando realmente nada más vienen y pisan mi altar, no lo hacen de corazón, no lo hacen correctamente. Escribe en ese punto el 3. Por no provenir de una fe salvífica, las obras de los inconversos siempre serán mal realizadas delante de Dios. Mucho ojo con esta parte, delante de Dios. Por no provenir de una fe salvífica, las buenas obras de los inconversos siempre serán mal realizadas delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que tú la puedes ver y decir, no, sí está bien, hermano, sí está bien, pastor, sí, mire, ayudó, puso un comedor comunitario y ayudó a mucha gente y recibió comida y ayuda y un techo, hizo las cosas bien, él es, sí, delante de los hombres, de esta perspectiva tú dices, pues sí, parece que hizo bien, ayudó y todo, pero si ya te pones de la perspectiva divina, no lo hizo correctamente. ¿Por qué? Porque todo lo que no viene de fe es pecado. Entonces, delante de Dios está mal realizada esa buena obra. Y se liga con el punto número 4, porque no está hecha para glorificar a Dios. No las hacen para glorificar a Dios. Lo hacíamos por una recompensa, y eso en el mejor de los casos, porque ¿qué pasa con eventos como el Teletón o ese tipo de sociedades, sociedad civil? La mayoría de las sociedades civiles, porque recopilan ayuda, recolectan y llevan, y ellos lo hacen por un bien nada más material, porque dicen, todo eso me lo ahorro en impuestos y ya. Entonces tú puedes decir, ay, pero ayudan mucho, pero no lo hacen para glorificar a Dios. Y aún el que diga, no, pero no está ganando nada, Cristiano Ronaldo, él dona médula y hace y esto y lo otro. Entonces, ¿por qué crees que lo hace? Por orgullo, por hinchazón de corazón, para que todos digan, oh, general cristiano, y a lo mejor todos dirán, oh, sí, es muy bueno, pero se los he dicho siempre, Cristiano Ronaldo, de cristiano nada más tiene el nombre, porque no es cristiano, él no se va para el cielo a menos que se arrepienta. ¿Dónde lo vemos? Mateo 6, 2, 5 y 6, y vamos todos a 1 Corintios 10, 31. Sí, exactamente, tenemos que tener mucho cuidado con las buenas obras. Estamos llamados a hacerlas, pero no merecen nada. Dios, que es bueno, nos va a recompensar. Ahora, ojo, que bueno, antes de que se me olvide, la recompensa de las buenas obras, véalo a la eternidad, no lo espere aquí también. Por eso es que le dije, cuando tú ves la recompensa que Dios te da y comparas tus buenas obras, dice, ay, no se parece nada, Señor, me estás dando mucho más. Estamos hablando de la eternidad, no es de aquí en el tiempo. Señor, pues si ya ayudé a una persona necesitada, ¿cuándo me vas a dar mi pago? No, entonces ya tienes tu pago, el aplauso de la gente. Estamos hablando de una recompensa eterna, primeramente. Fuerte, Mateo 6, 2, 5 y 6. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Y el 6. Mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cierra las puertas, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hasta ahí nada más. Jesús utiliza el ejemplo de los fariseos y dice, ellos hacen cosas buenas, oran, ayunan y tantas cosas, pero no lo hacen para la gloria de Dios, nada más lo hacen para hincharse de gloria, vanagloria y orgullo. Y 1 Corintios 10, 31 dice así, si pues comen o beben o hacen otra cosa, háganlo todo ¿para quién?
para la gloria del Señor, no para ti. Escribe, como no provienen de un corazón regenerado, estas buenas obras no glorifican realmente a Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera las de nosotros glorificarían a Dios. ¿Pero por qué si lo hacen? Porque Dios ve a quién, a Cristo en mí. Si no, estaríamos exactamente igual. Como vienen de un corazón no regenerado, estas buenas obras no glorifican realmente a Dios. Todavía hay gente que se pregunta por qué no pueden agradar a Dios. Dice un dicho, un hombre con piernas sanas puede llegar a dar un mal paso, pero un lisiado de los pies nunca puede dar buenos pasos. Pasa lo mismo en el creyente. Un creyente puede ocasionalmente hacer cosas malas, imperfectas, hasta el día que sea glorificado. Un creyente sí puede dar mal paso y cometer pecados en la carne, mientras un inconverso puede ser desde el punto de vista humano honesto moralmente, pero no por eso sus actos merecen el nombre de buenas obras. Pareciera que algunos no creyentes llevan una vida mejor moralmente, pero eso no alcanza para que sean salvos. Spurgeon decía, la moral nos mantiene fuera de la cárcel, solamente Cristo nos mantendrá fuera del infierno. Las buenas obras aceptables, estas obras son aceptables al ser humano, pero no alcanzan la categoría de buenas obras delante de Dios, porque no es el Espíritu Santo quien da la fuerza para hacerlas, la dirección correcta, el amor y el propósito de glorificar a Dios. Pero pastor, ¿qué pasa con Cornelio? Hay gente que dice, Cornelio hacía buenas obras y era un inconverso. Olvidan dos cosas. En primer lugar, un libro histórico no es un buen lugar para sacar doctrina, ya se lo he enseñado. En segundo lugar, Cornelio ya era un creyente. Hechos 10, 1 y 2. Y después Hechos 10, 22. No pueden llamarse buenas obras, no agradan a Dios, no glorifican a Dios, porque vienen de un corazón no regenerado. Pero ahí está Cornelio, primero, Hechos 10, y ya vamos a llegar y vamos a desmenuzar mucho más a fondo. Primero Dios, el domingo empezamos el capítulo 8, terminamos el 9 y después empezamos ahora sí con el 10. Yo le he hecho que un mes, 2 meses y medio más o menos, ya entraremos a Hechos 10. Ya ahí vamos a desglosarlo y se va a dar cuenta que Cornelio ya era un creyente, solamente que Dios quería profundizar esa fe de Cornelio. Hechos 10, 1 y 2 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Y muchos dicen, ya ves, Cornelio era inconverso y Dios tomó en cuenta. No es así. Versículo 22. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa. Solamente esa parte. Aquí es cuando envía Cornelio sus mensajeros con Pedro, y a ellos, aquí el Espíritu Santo nos deja ver que ya era un varón justo y temeroso de Dios. Entonces, no es que él fuera inconverso, que hacía buenas obras, y las buenas obras de Cornelio entonces tuvieron que hacer, que la mano de Dios se moviera para salvarlo. No puede ser así. Número 5. No pueden agradar a Dios. Que ya no hay lugar, acá se lo pongo. 5. No agradan a Dios, ni mucho menos hacen méritos para ser salvos. Pero bueno, pastor, a lo mejor Dios ve las buenas obras de Cristiano Ronaldo y por eso lo salva y le manda a alguien a que le predique el evangelio. Si Dios le manda a alguien a que le predique el evangelio a Cristiano Ronaldo y Cristiano Ronaldo se salva y se va al cielo, es porque Dios es bueno.
No, porque Cristiano Ronaldo ya hacía cosas buenas. Y esto es por poner un ejemplo muy conocido. Si tú ves a tu vecino, a tu tío, a quien sea, te pone un ejemplo más cercano. Pero mi tío es bien buena gente, de seguro Dios le va a mandar a alguien a que le predique y se vaya al cielo. No esperes, número uno, no esperes que Dios le mande a alguien a tu tío, predícale tú. Y número dos, si se salva es porque Dios es bueno, no porque hacía cosas buenas. Romanos 9:16 leo, Tito 1:15, mi hermano Gabriel, Tito 3:5, todos los demás. Ya vamos a terminar. Para que no se confíe y piense y diga, al cabo ya hace cosas buenas, un día Dios le va a mandar a alguien, se va a ir al cielo. No te esperes, ve y predica. Romanos 9:16. Sino de Dios que tiene misericordia. Así es, no depende de alguien que corre, que le echa ganas y que dice yo. Depende nada más de Dios que tiene misericordia. Ahora, si coincide, qué bueno, gloria a Dios. Y si no, nos hemos dado cuenta que Dios salva a cada persona que dices, no lo merecía. Te tengo una noticia, tú tampoco. Lo que pasa es que él moralmente se veía más feo, pero tú estabas exactamente igual delante de Dios. Tito 1:15. Están corrompidas su mente, su conciencia, no les alcanza para ser salvos sus buenas obras, aunque sean buenas obras, están corrompidas. Y Tito 3:5 dice, nos salvó, Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no porque le echaba ganas y Dios vio y dijo, lo voy a salvar, nos salvó por su misericordia. Con eso nos basta, los demás ya son detalles, pero nos salvó porque quiso salvarnos. Escribe, si estas buenas obras no agradan a Dios, mucho menos pueden mover su mano a favor de la salvación. Si estas buenas obras no agradan a Dios, mucho menos pueden mover su mano a favor de la salvación. Y número 6, con este terminamos. Es más desagradable al Señor, eso sí, es más desagradable al Señor un inconverso que no hace buenas obras. Ahí está, entonces, si de todos modos no son buenas obras, pues entonces, ¿para qué? ¿Qué te crees? Pero aún ahí sí, de todos modos es más desagradable a Dios un inconverso que no hace las cosas moralmente bien que uno que sí las lleva a cabo. Salmo 14:4 leo. Ya lo leímos en Primera de Reyes 21, 27 a 29, el ejemplo de Acab. En Segunda de Reyes 10:30 al 31, el ejemplo de Jehú. Ahora vamos a ver en el libro de los Salmos 14:4 leo y vamos todos a Salmos 36:3. No, ya no, esas ya las leímos. Primera de Reyes, ya vimos el ejemplo de Acab y ya vimos el ejemplo de Jehú. Ahora vamos al Salmo 14:4 leo y todos los demás al Salmo 36:3. Fuerte, sí. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. No tienen discernimiento todos los que hacen mal. Está diciendo David en su salmo que sí, hay personas todavía peores delante de Dios. Por si eso fuera posible, hay gente todavía que no solamente espiritualmente su corazón está corrupto, sino que moralmente su vida no tiene ni discernimiento y oprimen al pueblo de Dios. Sí, ahora sí que dentro de la escala de los peores, hay todavía los más peores, dirían en Acapulco. Y Salmo 36:3 dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo
y de hacer el bien. Y si tú sigues leyendo el Salmo, te darás cuenta que David habla acerca de la misericordia de Dios y cómo una persona todavía se aleja más de esa misericordia porque sus obras todavía son más perversas. Escribe, y con esto terminamos: acarrea mayor condenación el incrédulo que no es moralmente bueno que aquel que su moral lo lleva a hacer obras piadosas. Acarrea mayor condenación el incrédulo que no es moralmente bueno, que no es moralmente bueno, sí, que aquel que su moral lo lleva a realizar obras piadosas. Y aquí sí se vale ese ejemplo. Se los he dicho muchas veces cuando predicamos el Evangelio. Delante de Dios no es más pecador una persona que se porta bien, que es buen esposo y que da su gasto y que ayuda, al esposo borracho, mujeriego, que le pega a la mujer. Delante de Dios, si ninguno tiene a Cristo, los dos van para abajo. Pero aquí sí ya se vale ese ejemplo. Ya ahora sí, por así decirlo, ok, pero moralmente es muy superior el que siquiera le echa ganas, da su gasto y trata bien a su esposa, no es mujeriego, que este. Y el que todavía es mujeriego y hace las cosas mal, todavía acarrea más condenación. O sea, delante de Dios sí es todavía más depravado y está peor su situación. A final de cuentas, los dos necesitan de Cristo y del Evangelio si quieren ser salvos. Lo necesitan igual, pero sí, delante de Dios todavía hiede más la persona que es moralmente mala. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, vamos a recapitular. Cierra los ojos, terminamos en un minuto ya. Estamos en el apartado de las buenas obras. La confesión de fe nos habla de las buenas obras. Ya vimos la semana pasada la primera parte. El día de hoy vimos que las buenas obras son limitadas en nosotros los cristianos. Jamás vamos a hacer encima del deber. No podemos, porque el pecado todavía mancha nuestras buenas obras. Las obras meritorias son imposibles. Nadie puede decir que merece algo porque hace cosas buenas. Simple y sencillamente es imposible. Aún así, Dios acepta nuestras buenas obras porque son en Cristo. Y mucho ojo con este último punto. Aquellos que son inconversos pueden hacer cosas agradables moralmente, pero no significa que se van al cielo y que son salvos. Siguen necesitando el Evangelio, siguen necesitando que les prediquemos, siguen necesitando tener su fe en la persona de Jesucristo. Cierre sus ojos y vamos a darle gracias y a reconocer que nuestras buenas obras, por muy buenas que fueran, no merecen nada. Dios sigue siendo el Rey del universo, no le estamos haciendo ningún favor. Para tener cuidado de caer algún día en un bache como el que nos comentan ahorita, de pensar que Dios nos debe algo, de pensar que nos debe ir bien. Se lo he predicado hasta el cansancio. No somos una iglesia de prosperidad en la cual te dicen ven a Cristo y vas a estar bien y todos tus problemas se acabaron. Ese evangelio es muy barato, ese evangelio no vale medio peso, no vale nada. Cuando tú vienes a Cristo probablemente las situaciones se pongan más difíciles. Ve tan solo ahorita, el mundo está en contra de muchos de los que vamos caminando, en contra de las cosas que el mundo está haciendo y que no estamos de acuerdo. Y eso solamente es un ejemplo vago. Cuando les predicas el evangelio, cuando tantas cosas siempre van a estar en contra de ti. Entonces, el venir a Cristo no es garantía de que todo va a estar bien. Aunque te portes bien y hagas buenas obras, no significa que todo va a estar bien. Lo único que te puedo decir es que sí hay una recompensa que Dios promete, pero muchas veces, como el libro de Hebreos dice, vamos a quedarnos como extranjeros, como advenedizos y vamos a ver la recompensa a lo futuro. No vamos a recibir nada aquí, pero en el cielo nos espera un galardón. Jesús mismo los dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para dar la recompensa que prometí, no que mereces, que Él prometió. Por eso es que, Señor, no solamente
queremos hacer las cosas porque hay un galardón, sino porque entendemos tu evangelio y estamos agradecidos contigo por salvarnos. Estamos agradecidos porque a pesar de nuestro pecado, tú te diste en la cruz del Calvario, Señor Jesús, para llevar ese pecado nuestro y darnos tu justicia. Glorioso, maravilloso, bendito intercambio. Gracias, Señor. Permítenos llevar a cabo las buenas obras que tú has preparado de antemano. Queremos ser dóciles a tu Espíritu Santo. No queremos oponernos, Señor. No queremos caer en el conformismo, en la mediocridad y pensar que entonces no hago nada. Todo lo contrario, hacer todas las buenas obras que tú has preparado para nosotros. Y al final del día, cuando las hayamos hecho, poder decir: siervo inútil soy, no hice más que lo que tenía que hacer, no hice nada de más, no es que merezca algo, es porque tú eres bueno. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Dios.